Gracias por continuar con nosotros aquí en Dinámica Económica. Interesante. Mira, nos decía anteriormente que no es tan difícil aumentar la formalidad laboral, porque basta con que haya mayor comunicación o mayor integración en los sistemas informáticos de las instituciones. Nosotros tenemos un problema, nosotros tenemos un Estado que es bastante grande y que está bastante tecnificado, pero que no está conectado. El Estado dominicano no está conectado, no está interconectado. Eso es una cosa tan absurda que tú tengas que llevar, cuando vas a llevar una factura a una institución, una cantidad de papeles impresos, que basta con que la misma institución vea en el sistema, bueno, pero si son estados cruzados, no, mire, usted no está al día, Entonces, ¿qué pasa? Las empresas van y le reportan a la DGI un gasto específico en pago de salario. Exactamente. Sí. Pago de salario, personal, tanto. Entonces, cuando tú vas a la TCS y le preguntas a la TCS, ven acá, tal empresa, ¿cuánto dinero la TCS, la Tesorería de Seguridad Social? ¿Cuánto empleado te reportó tal empresa? ¿Y cuánto te está reportando como nivel salarial? Tú puedes calcular y decir, pero ven acá, esta empresa le está diciendo a la DGI que gasta en pago de salario todos los meses 20 millones de pesos. Sin embargo, le está reportando a la TCS que el pago de salario le representa 15 millones de pesos, 5 millones de pesos, 10 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es que tú me estás diciendo a mí para cotizar a tus empleados que tú gastas en salario 10 millones de pesos y a la DGI le dice que tú gastas 20? Es cierto. Claro, a la DGI tú no le ocultas la cantidad de dinero que tú gastas en salario porque eso es costo. Te conviene, exactamente. Entonces, como tú lo reportas como costo, bueno, pues así como tú lo reportas como costo, eso tiene que ser cruzado con la base de datos de la TCS para ver si coincide. Si no coincide, entonces hay evasión, ya sea de impuestos a la DGI o de aportes a la Tesorería de Seguridad Social, que es gravísimo porque entonces afecta los fondos de la Tesorería de Seguridad Social y afecta también la pensión futura de esos trabajadores. Entonces, ¿eso es tan difícil? No, basta con que haya una interconexión en la data de las instituciones. Pero yo en principio, que son todas del Estado. En principio, Delgado, aspiraría a eso, a una segunda etapa, a eso que tú dices. Porque ahora la primera etapa debería ser... porque eso no tiene que ver con dinero para el fisco. O sea, tiene que ver más bien con dinero para el sistema. Entonces deberíamos primero apostar a la formalización y creo que el monotributo es una ventana para entrar a la formalización. Si tú tienes un 50 y pico, un 50 y algo por ciento de la economía informal. 56%. Entonces, caramba, es demasiado alto. Si tú logras quitar 10, 15, 20 puntos de eso, ya tú estás ganando bastante. Y el otro 44% que es formal tiene informalidad. Exactamente, por eso te digo. O sea, es que, tú dices, bueno, ¿y cómo es que alcanza el dinero? Claro, no es que alcanza, pero porque hay un déficit de 3% del PIB. ¿Cómo es que se logra esto sustentar? Con financiamiento. Y si no queremos financiamiento, tenemos que mejorar los ingresos, que es justamente lo que está haciendo que el fondo. Hay otra parte que no estamos mencionando. Sí, el fondo, mira que el fondo reconoció, por ejemplo, lo exitosa que ha sido la política monetaria, la política fiscal. Pero el fondo también reconoció que el gobierno no está gastando bien. O sea, el fondo, fíjate que en esta ocasión el fondo también puso énfasis en la calidad del gasto. En la calidad del gasto público, porque también hay que reconocer algo, el gobierno está gastando demasiado dinero. El gobierno está gastando demasiado dinero, o sea, el presupuesto de gastos del gobierno es demasiado alto. Le tiró a las áreas de subsidio. Bueno, tú tienes que ver a las áreas sociales, un poco. Principalmente a los subsidios generalizados. Sí, exactamente. Está diciendo los subsidios, también que tú subsidies, pero tienen que ser subsidios focalizados, tú no puedes hacer subsidios generalizados. O sea, como quiera que sea, aquí el gobierno tiene por dónde recortar. Exactamente. Y tiene que recortar, tiene que buscar la manera de recortar. Tampoco puede ser que simplemente fíjate con lo que está pasando ahora, mira lo que dijimos al principio. Mira, me van a entrar 35 mil millones de pesos más, pero lo voy a gastar como quiera. Lo voy a poner en gasto. Sí. O sea, pero ponlo para que te reduzca el déficit. No, que lo necesito. Bueno, pero te va a entrar más dinero de lo que tú previste, y entonces también va a gastar más dinero de lo que previste. ¿Por qué no gasta lo mismo que previste? Ese es el círculo vicioso. Sí, el círculo vicioso, entonces te mantiene siempre el déficit. Entonces tú no puedes gastar a la misma velocidad o a una velocidad mayor en que se te registran los ingresos. Tú tienes que gastar a una velocidad menor para que en algún momento haya un acercamiento entre gasto e ingreso y que entonces... Y el balance nunca va a ser cero, pero que no se amplíe esa brecha. Que no se amplíe, que por lo menos se detenga y luego se reduzca. Pero si cada año el déficit es mayor, no, así no se puede. Tiene que haber algún tipo de mecanismo para que el gasto tenga mejor calidad. Ahora, estamos hablando aquí teorizando, pero oye, tú mismo has dicho
que el ministro de Hacienda, cuando estaba en el sector privado, hablaba así como tú estás hablando, pero que estar adentro del monstruo. No, claro, tú te das cuenta, es que es diferente, No es ciertamente, es diferente. No es fácil. Es que no es fácil. La realidad es que no es fácil. Ahora no se puede justificar en que no es fácil. No, pero. O sea, tú tienes que buscar mecanismos, tienes que buscar mecanismos. Porque el asunto es... ¿Cuántos empleados tiene el Estado? Si tú tienes que tu déficit... ¿Cuántos empleados tiene el Estado? Si tú, Casi 700,000. 750,000. 650,000. Oye. Sí. En la cantidad de empleados del Estado, el Estado tiene 750,000 incluyendo empleados. los ayuntamientos ahí. Claro, incluyendo los descentralizados. Sí. Sí, pero, muchos de esos autónomos, pero oye, como que era eso Estado, es Estado. Demasiado. Es un tercio de la cantidad de empleados que tiene el país. Oh, pero Dios mío. Un tercio. Eso hizo terrible. Sí, Eso hizo terrible. Es terrible. Pero el problema es que tú no puedes cancelarlo. No puede. Porque es peor. sí, porque es peor. Porque tiene que tener un sector privado lo suficientemente dinámico para que pueda captar a esos empleados. O sea que ahí también tú tienes una situación complicada. También parte del círculo vicioso, como uno dice, el círculo. Que tiene que ver. Y el fondo existió con la cooperativa, Delgado, como siempre. Sí, la cooperativa. La regulación de las cooperativas. Que aquí estamos un poco relajados con eso. Pero, y mira que ya tuvimos un ejemplo, que esa COP Herrera, esa cooperativa de Herrera, que quebró y todavía ahorita hay una cantidad importante que están esperando. Ahí hubo una estafa fuerte. Porque esa cooperativa de repente salió con un activo por 10 mil millones de pesos. En 4 años se cuadruplicaron los activos de esa empresa. En 4 años. ¿Qué negocio? ¿Y cómo es eso? Tampoco es difícil. Una empresa tenía activos por 2 mil millones de pesos. Al año siguiente, 4 mil millones. Al año siguiente, 6 mil millones. Al año siguiente, 8 mil y ahora 10 mil millones. Entonces, en 4 años, ¿cómo puede ser posible que se te haya cuadruplicado tu cantidad de activos año por año se duplicaba? ¿Y cómo es eso? La gente famosa enganchada ahí. Sí, gente famosa. Ahora hay que regular las cooperativas. Las cooperativas no puede ser que sigan siendo autorreguladas, regulándose ellas mismas. Entonces, este gobierno, por ejemplo, mira que dio vuelta con eso. En el año 2018, sí, el Banco Central, junto con el Ministerio de la Presidencia, diseñaron un proyecto de ley para crear una superintendencia de cooperativas. Eso, 2019, se aprobó en el Congreso, una de las cámaras, llegó el 2020, la pandemia se quedó en el aire. Sí. Cuando llegó el gobierno nuevo de Luis Abinader, no lo retomaron. Y ya vamos 2020, 21, 22, 23, 24 y seguimos lo mismo. Y ese proyecto está hecho del 2018 y fue el Banco Central, ese mismo Banco Central que tenemos ahora mismo, la misma gente, porque como el gobierno no cambió a las autoridades del Banco Central, son los mismos, que basta con que el presidente llame a Valdés Albizu y diga, ven acá, el proyecto que ustedes hicieron de un asunto ahí de la cooperativa, ¿dónde está eso? Míralo aquí, presidente. Incluso está en la Cámara de Diputados. Habría que preguntarle a Pacheco. El gobierno se descuidó con eso. Pacheco. Pero está bien, Pacheco, pero que no es un asunto Pacheco, es un asunto del gobierno. Es que sí, pero. ¿Y la Comisión de Finanzas? Pero está bien, pero que no me le eche eso al Congreso. Eso es el gobierno, Jairo. Esa es voluntad política. El gobierno, porque es un asunto, eso tiene que ver con el gobierno. Ese es su Congreso ahora. La regulación de las cooperativas, como la regulación de los bancos, eso no tiene que ver con el Congreso, con el gobierno. Entonces eso viene. Porque si la economía se desestabiliza, ¿de quién es la culpa? ¿Del Congreso? Del gobierno. No, del gobierno. Entonces el gobierno que tiene que estar interesado en cumplir con eso. Sí. Y el Fondo Monetario Internacional se lo recuerda todos los años se lo recuerda. Bueno, pues entonces algo hay que hacer. Después lo diga. Y repito, esa iniciativa está hecha. Eso se hizo entre el Ministerio de la Presidencia y el Banco Central en el 2018. Y llegó el gobierno nuevo, dejaron eso en el aire. Se había descuidado antes porque llegó la pandemia, eso se quedó. Pero después de la pandemia ya hay que retomar las cosas. Hay que retomar las cosas y principalmente lo que es importante. Pero hay muchos intereses ahí también que bloquean la regulación, incluso desde el mismo Congreso. Sí, obviamente. Porque en el Congreso hay una serie de gurús del sector cooperativo que tienen eso parado. Que eso también, tú estás mencionando la Cámara de Diputados. Ay, la Cámara de Diputados. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, seguimos con Dinámica Económica.